de su evangelio, predicamos de Cristo Jesús, Bautista Herrera. Estamos de vuelta. Para aquellos que recién se han conectado, le volvemos a saludar y que realmente podamos disfrutar de este tiempo de adoración. Vamos a usar mucho la palabra de Dios. Habíamos dicho el domingo pasado de que en este mes de septiembre las iglesias bautistas celebramos el Día de la Biblia. Y en realidad es el mes de la Biblia y el 29 de septiembre consideramos un día especial. Así que damos gracias a Dios y como tal vamos a estar usando mucho la palabra de Dios. Y le invito a abrir en el Salmo 19. Los primeros 6 versículos vamos a dar lectura en este momento. Titula este salmo Las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esto es lo que hace nuestro Dios. Él es poderoso y en toda su creación se manifiesta que Él nos habla en todo momento. Vamos a orar en este hora. Padre, gracias te damos porque hoy podemos estar iniciando este culto de adoración. Señor, que tú puedas usar tanto la lectura de tu palabra, las alabanzas. Bendice, Señor, úsalo. El mensaje de tu palabra. Usa, Señor, a tu siervo en esta mañana. Y Padre del cielo, háblanos a cada uno. Tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno en su hogar. Bendice su necesidad. Si hay una necesidad física, si hay enfermos, en el nombre de Jesús, tú, Padre, pon tu mano sanadora en sus cuerpos. Padre, si hay pecado, Señor, gracias por la obra de Jesús que vino a perdonar todo pecado y que puedan las personas reconocer a Jesucristo en esta mañana. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, está nuestro hermano Pablo Cáceres, quien nos va a ministrar con un grupo de alabanzas, un grupo de hermanos que componen este grupo, y nos va a ministrar con preciosos coros, himnos para adorar a nuestro Dios. Así que, hermano Pablo, ven aquí y que puedas ministrarnos en este precioso tiempo para alabar al Señor. Muy buenos días, hermanos. Alabemos a nuestro Dios en esta mañana. Dios, hemos venido hoy para adorarte y rendirnos a ti, para honrarte y demostrártelo así. Dios, hemos venido hoy
nuestras manos hoy, elevando a ti nuestras voces, Señor, te entregamos todo a ti por amor, para honrarte y darte ador, para honrarte y darte ador, para honrarte y darte adoración. Seguimos alabando a nuestro Dios y cantándole con el gozo que Dios puso en nuestro corazón. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Y por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré
18. Si Dios es por nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Padre Santo, continuando Dios en tu presencia, te agradecemos por esta preciosa mañana, Señor. Dios mío, porque si no fuera por ti, Señor, si no fuera por tu gran amor que tienes hacia nosotros, hoy no estaríamos vivos, Señor. Te agradecemos, Señor, por nuestras familias. Te agradecemos, mi Dios, por este tiempo de alabanza y de adoración a tu nombre, Señor. Sigue bendiciéndonos, Dios mío. Gracias por tu eterna misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por el gran amor que tú tienes para con nosotros. Bendícenos, Padre. En tu santo nombre, Dios, te oramos. Amén. Y es por tu amor que tengo tu perdón. Y es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza y canto de tu hermosura. Canto de tu amor, canto de tu poder.
Gracias, hermano Pablo, gracias por ministrarnos en este tiempo de alabanza. El tema del mensaje de hoy, habíamos hablado de que es referente a la Biblia. Ahora, los beneficios de leer la palabra de Dios. ¿Qué beneficios tenemos? Vamos a ver algunos de ellos en esta mañana. Les invito a abrir el Salmo 19. Habíamos leído hasta el versículo 6 y vamos a completar ahora este Salmo. Versículos 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué precioso salmo que nos habla en relación a la palabra de Dios. Para introducirnos en el tema, yo le he pedido a la hermana Abigail que pueda traernos una alabanza, y en esta ocasión va a alabar al Señor con este himno: bellas palabras de vida. Escuchemos atentamente porque tiene un mensaje precioso de alabanza al Señor, pero también para nuestras vidas. Vamos a escucharlo, hermana Abigail. Bellas palabras
Gracias, hermana, gracias por este precioso himno. Se encuentra en nuestro himnario, el himnario bautista, himnario de alabanza evangélica también, y gracias a Dios tenemos registrados estos preciosos himnos con mensajes tan claros de la palabra del Señor. Para introducirnos en el tema, vamos a introducirnos un poco conociendo algunos detalles de la Biblia. ¿Saben que la Biblia es considerada como una interesante biblioteca? Pero ustedes me van a decir, ¿por qué? Si es solamente un libro. No, vamos a estar viendo algunos datos interesantes. Es el producto de una larga evolución en el que unos 40 escritores en distintas épocas, de distintas nacionalidades y situaciones, siendo inspirados por el Espíritu Santo, dejaron impreso el mensaje de Dios para nosotros. El mensaje que Dios puso en el corazón de ellos lo tenemos así impreso. Y la Biblia está dividida en dos secciones muy importantes. El Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en los idiomas hebreo y arameo, y aquí vamos por la cuestión de que es como una biblioteca, y contiene 39 libros el Antiguo Testamento. Y ¿saben qué? En su contenido general prepara la venida del Mesías. Sí, tiene preciosas instrucciones en las leyes de Dios, pero tiene algo precioso luego de formar el pueblo de Israel, de que a través de ese linaje tenía que venir el Mesías, el Salvador. Y eso prepara el Antiguo Testamento. Y también tenemos el Nuevo Testamento, que es escrito originalmente en el idioma griego y cuenta con 27 libros. Y el Nuevo Testamento relata, sí, ya la venida del Mesías, el nacimiento, ¿verdad? Nacimiento, la vida, sus obras, sus enseñanzas. Relata la muerte de Jesús, relata la resurrección del Señor Jesús y la ascensión del Mesías. Y también pasajes de este Nuevo Testamento y pasajes también del Antiguo hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo, que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, es maravilloso esta biblioteca de libros que tenemos y está registrado, o vamos a decir, lo juntaron en un libro para llamarlo la Biblia, la palabra de Dios. Ahora bien, tiene la Biblia un tema central, y saben que lo sorprendente de la Sagrada Escritura es que a pesar de que estos libros que la componen, vemos en total que hay 66 libros, y que fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes lugares, por diferentes personas que estaban en distintos estados de ánimo, y comunican lo siguiente: el permanente intento de Dios por llegar al hombre, por llegar a mí, por llegar a ti, por llegar a todas las personas. Y ¿saben qué? Esto ocurrió en una máxima expresión con la venida de Jesús, del Dios encarnado. Jesucristo vino a este mundo. Ahora vamos un poco a otra pregunta, y ahí vamos a ir ya usando después la palabra del Señor. ¿Es confiable la Biblia? ¿O por qué es confiable la Biblia? Y vamos ahí. La misma Biblia nos dice en 2 Timoteo el capítulo 3,
versículo 16 en la primera parte, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, es confiable a pesar de que lo escribieron muchos hombres. Al ser inspirada por Dios, es de lo más confiable. Y saben que tiene un detalle interesante: siempre está en un tiempo presente, en un tiempo que es pertinente. Esa enseñanza de hace años es la misma enseñanza para hoy, y la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, otra pregunta: ¿qué utilidad tienen las Sagradas Escrituras? Y en la segunda parte de este versículo dice así: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, tenemos aquí la utilidad de la palabra del Señor. Es maravillosa. Ahora, ¿qué finalidad tiene? Vamos a ir respondiendo algunas preguntas que a lo mejor están en la mente de mucha gente. Y vamos en 2 Timoteo 3, pero el versículo 15 nos va a mostrar la primera finalidad. Y dice así: y que desde la niñez, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tiene una finalidad, un propósito fundamental: que la gente conozca a Jesucristo, que tenga fe en Jesucristo y pueda obtener su salvación. Pero también tiene otra finalidad, y esto está en el versículo 17, y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para el creyente, tú que estás ahí en tu casa, toma la palabra de Dios, estúdiala. Vamos a usar un término que el Señor Jesús usó en un momento más, pero el Señor nos prepara a través de la palabra de Dios para alcanzar no la perfección así como entendemos de que tenemos que ser perfectos en todo, no, sino madurez en todas las cosas. Y dice también enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esto es maravilloso lo que encontramos ya al principio nada más del mensaje. Ahora, vamos a ver cuál es el mandato de Jesús en relación a la Biblia. Vamos ahí a otro pasaje de la Escritura, y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? No es leer así como leemos el periódico del día. En relación al periódico del día, quiero decirles que solamente lo miro en las portadas, ahí en los telediarios. Pero escudriñar la palabra es ver, investigar. La misma palabra tiene algunas ayudas que en la parte de abajo le llaman referencias bíblicas, donde uno puede ir de un lugar a otro para ver un pasaje paralelo. Es maravilloso. Algunas Biblias tienen lo que le llaman la concordancia para buscar
alguna palabra y dónde encontrarla. La Biblia que yo tengo tiene un diccionario que me ayuda también a poder investigar más algunas cosas. Entonces, cuando nos humillamos y reconocemos que es Dios quien nos ha dado su palabra, recibimos las siguientes bendiciones. Vamos a estar viendo acá unos cuantos beneficios de leer la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, en primer lugar, nos guía a la salvación. Esa es como la mirada de Dios, el objetivo principal de Dios. Quiere que todos puedan salvarse. Lamentablemente las personas toman decisiones equivocadas. Hoy en día muchas decisiones están en contra de la palabra de Dios. Aquella entidad de los derechos humanos que tanto abrazó al comienzo la palabra de Dios con su contenido, ahora lo ha mandado en la vereda de enfrente. Y todos los que leen la Biblia, los que se guían por la palabra de Dios, estamos viendo y estamos escuchando de que esta entidad dice que es un problema para la generación que está viniendo, para este tiempo. Entonces, aquí tenemos algo maravilloso. Dios nos guía a la salvación. Muchos hemos rendido nuestras vidas al Señor Jesús por medio del mensaje de la palabra de Dios que otros nos dieron. Y es interesante cómo Dios puede obrar. Por ejemplo, tengo esta ilustración. Se cuenta de una niña que estaba sentada ahí en la muralla de su casa, y esto era en el país de Gales, y iba llegando ahí al lugar un ateo de nombre John. Iba a pie y al caer la tarde esta persona se sintió cansado, se sintió sediento, entonces se detuvo junto a la niña que estaba bastante concentrada con su lectura, y esta persona le pidió agua. Y entonces la niña le dice: ¿por qué no pasas a casa? Que mi madre no solamente te va a dar agua, sino también te va a dar un vaso de leche. Entonces, este hombre entra a la casa, y ahí de repente, cuando está disponiéndose ya después para salir, después de calmar su sed, de beber un poquito de agua y de leche que le habían ofrecido, le encuentra de nuevo a la niña muy concentrada leyendo un libro. Y entonces le pregunta este hombre: ¿estás preparando tu tarea de la escuela? Y le dice la pequeña: no, señor, no, estoy leyendo la Biblia, le contesta. Y bueno, le dice el Señor: te impusieron la tarea que leyeras unos capítulos. Es otra pregunta que le hace. Y le dice: Señor, para mí no es una tarea leer la Biblia. ¿Sabe qué? Para mí es un placer leer la Biblia. Y estuvieron ahí platicando, dialogando, y tuvo tal efecto esta conversación de esta niñita que estaba leyendo la Biblia a esta persona, que él también se fue y se propuso leer la Biblia.
¿Y saben qué? Se convirtió en uno de los más ardientes defensores de lo que la palabra enseña, de las sublimes verdades que la palabra de Dios enseña. Esto es algo que hace la palabra de Dios. Claro, es con la obra del Espíritu Santo de Dios convenciéndonos. Entonces, el camino para ser salvo es revelado en una manera sencilla en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a otros textos. Juan 3:16 es un pasaje demasiado conocido para muchos, tal vez para muchos de los que están ahí en casa no, pero dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué sencillo es el plan, qué sencillo es poder llegar a Dios. Y esto nos muestra la palabra de Dios. Vamos a otro versículo. El libro de Romanos, el capítulo 10, los versículos 8 y 9, dicen así. Esto es claro. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Y esto lo puedes ahí mismo en tu lugar realizar una declaración de fe. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Más sencillo no se puede, pero requiere de dos aspectos importantes. Uno, del lado de Dios, que está dispuesto con su Espíritu Santo a convencernos de la necesidad de buscarle. Pero otro está en ti, otro está en las personas, en que nosotros aceptemos este plan sencillo de Dios para alcanzar la salvación. Entonces, somos salvos al creer la verdad que está revelada en este libro, en la Biblia, en el que tú tienes en tu casa. ¿Por qué no lo lees? ¿Por qué no buscas a Dios? Entonces, la palabra del Señor nos lleva a esto, ya sea que hemos leído nosotros mismos o otras personas nos hayan compartido. Esto dice también en la palabra en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, otra persona te pudo haber compartido su experiencia personal. Dios quiera que al finalizar este mensaje hoy, en unos minutos más, tú tomes una decisión personal, así como nos indica la palabra en el libro de Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees esto? Dice la palabra. Ahora, vamos a otro punto, a otro beneficio de leer la palabra. La Biblia guía nuestros pasos. Y esto vamos a encontrar en el Salmo 119, 105.
Y dice así la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como si estuviésemos teniendo en la mano una linterna potente en una oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, porque ¿saben qué? Aunque fuera de día, estamos viviendo en la oscuridad de este mundo, en la oscuridad que envuelve que las personas estén viviendo en pecado. Entonces, si leemos y ponemos atención a las enseñanzas del Señor, Él nos va a mostrar lo que debemos decir a través de su palabra. Él nos va a decir a dónde ir. Él nos va a ayudar a tomar decisiones en todo momento. Entonces, su palabra también nos va a mostrar algo importante. Nos va a mostrar lo que estamos haciendo mal. ¿Cuántas veces he cometido errores como ese? ¿Cuántas veces tú has cometido errores? ¿Cuántas veces hacemos mal y la palabra nos advierte, ¿saben qué? Las consecuencias de obrar mal. Si seguimos en ese camino, ¿qué consecuencias vamos a tener? Vamos a otro beneficio. La palabra de Dios nos guía a la sabiduría. Fíjense, no es la sabiduría de este mundo. Ahí en el libro de Santiago nos dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, es animal y es diabólica. Sin embargo, la sabiduría que viene de Dios nos da un estilo de vida diferente. En el mismo Salmo 119, el versículo 130 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Y el versículo 30, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tuvimos una experiencia en la iglesia, allá cuando yo era joven. Había un albañil que no sabía leer y escribir. Y cuando empezó la obra de hacerse el templo aquí en el barrio Herrera, él le habló al arquitecto, una persona sencilla, sin letras, a una persona con estudios, con una profesión, y sin embargo esa persona sencilla, ese albañil, pudo dar el mensaje que a ese hombre lo convirtió en un creyente en Cristo y fue por muchos años miembro de nuestra iglesia. Entonces, la Biblia es nuestra protección, es como un escudo que nos guarda en el camino y nos advierte de los peligros. Ahora, si somos negligentes y dejamos de leer y sobre todo dejamos de obedecer, esto le ha pasado a muchos. Esto le ha pasado a muchos. Leyendo, memorizando, dejaron de obedecer. ¿Sabes que la palabra de Dios no vamos a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo? Y eso le ocurre a las personas. Sin embargo, cuando uno adquiere sabiduría y quiere vivir en el temor de Dios, cierto, igual nos equivocamos. Probablemente igual pequemos, pero enseguida vamos a buscar la ayuda de Dios. Otro beneficio, la palabra de Dios nos ayuda con nuestra carga. Fíjense cuántos de nosotros tenemos como una mochila pesada de carga, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Salmo 119, 28.
por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Aborrecí todo camino de mentira, pero cuando tuvo en cuenta toda su vida, entonces el Señor se interesa, mi querido, mis queridas, por todo aspecto de tu vida. No se interesa por la parte espiritual nomás, es parte importante. Se interesa por el estilo de vida que puedas tener. Dios se interesa, por eso debemos acudir a la palabra de Dios para ser fortalecidos muchas veces en este tiempo en medio del dolor. ¿Cuántos testimonios de los que han estado internados por esta cuestión del COVID-19 han manifestado de que los que les sostuvo y les dio esperanza es conocer la palabra de Dios, es conocer también al Señor Jesús y es el saber que hay un pueblo de Dios orando por uno cuando uno se enferma. Cuando digo el pueblo de Dios puede ser un grupo pequeño de 10 personas, un grupo de 20 personas o de 100 o de 1000 o de 10,000, no importa. Está ahí la iglesia para estar intercediendo en oración. Entonces, nuestra primera reacción debe ser acudir a las Sagradas Escrituras y el Señor se va a encargar de guiarnos al pasaje indicado para restaurar nuestra vida, nuestra esperanza. Vamos a otro punto. La Biblia trae gozo. Salmo 119, el versículo 111. Dice así: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué mensaje está ahí implícito? El hecho de la heredad, de que yo como creyente pueda transmitir la verdad a mis hijos y que mi hijo más adelante pueda transmitir a sus hijos y yo pueda recibir la bendición de poder ver a los hijos de mis hijos y pueda compartir con ellos la verdad, y esto produce gozo. Entonces, si amamos la palabra de Dios, vamos a hallar gran gozo y contentamiento cada vez que enfrentemos situaciones difíciles. Entonces, buscar al Señor, el Señor se va a encargar de darnos siempre ese pasaje adecuado. Y si no tenemos una Biblia con nosotros, nos recordará esos versículos. Recuerdo hace muchos años, allá hacia la ciudad de Concepción, en el río, un barco se hundió. Eran de esos barcos que llevan mucha gente para cruzar de un lado a otro. Y a un hermano le avisaron que su mamá iba en ese barco y que el barco se había hundido. Este hermano es un hermano de muchos años, es un médico, muy amigo mío y de muchos hermanos. Fue hacia Concepción con esta idea: voy a ir a enterrar a mi mamá y me vuelvo de vuelta para casa. ¿Saben qué ocurrió? Iban encontrando desde el fondo del río distintos cuerpos y no encontraban el de su madre. Finalmente, uno de los últimos cuerpos fue el de la madre. Pero ¿saben qué? Dios le permitió, en todos esos días que estuvo ahí, no tenía la palabra de Dios, no tenía escrita, pero lo tenía aquí en su mente. Y ¿sabes qué? No solamente la palabra fue para bendición, para su vida, para consuelo, para fortaleza, sino para compartir con los otros que estaban pasando desesperación porque su ser querido había
fallecido. Y este hermano, al final Dios le permitió la última persona ser encontrada ahí en el fondo del río, pero Dios tenía un propósito, ser de bendición para todas otras personas. Habrá sido una experiencia tremenda y haber tenido la palabra de Dios fue algo maravilloso. Entonces, el Señor, nuestro Dios, nos aumenta el gozo. Se fue esta persona triste como para llorar allá, pero saben que en medio de esa dificultad le produjo gozo el ser de bendición para tantas personas. Veamos después un último punto de otro beneficio más. La Sagrada Escritura nos trae paz interior. Vamos en el Salmo 119, el versículo 165, dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman tu ley. Qué hermoso. Entonces, la posesión más preciada en este mundo es la paz, pero solo puede ser hallada en el Señor Jesús, en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lamentablemente, el símbolo de la paz es un símbolo que muchos tienen en sus ropas, en cintos, en aros. Pero el significado es algo triste, porque si ustedes se fijan bien en el símbolo de la paz, es un círculo, traten de imaginar en la mente ahí, y tiene una cruz en el medio, invertida, pero que está quebrada. Entonces, ¿qué es lo que significa la paz en este mundo? Es una paz sin Cristo, una paz que no va a dar paz interior a la gente. Y esto es triste. Entonces, al confiar en la Biblia, disfrutamos de la paz que el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos. Esto encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, el versículo 27, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, ese símbolo de la paz no es lo que Dios quiere para ti. No es una paz sin Cristo. La única paz que te lleva hasta que el Señor te tenga en sus brazos es la que puedes tener con Jesucristo en tu corazón. Entonces, Dios honra y bendice a los que aman su palabra. De principio a fin, la palabra de Dios nos revela la mente y el corazón de Dios, y todo lo demás puede ser destruido, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A ver otro texto, Isaías, el capítulo 40, los versículos 6 al 8 dicen así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
Qué linda ilustración de lo que somos. Somos como esa hierba que puede estar muy bien en un momento y secarse. Y es así como en un cerrar y abrir de ojos, porque para Dios la Biblia dice que un día es como 1000 años. Entonces, somos apenas alguien que pasa en el tiempo y la gente vive como si fuera que va a estar teniendo toda su gloria y todo su poder todo el tiempo, pero acá la Biblia dice que es corta la vida, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, tomemos en cuenta esto: Dios reina en su trono, Dios está ahí en su trono y cumple cada una de las promesas que nos ha dado en la Biblia. Entonces, es al creer lo que dice la palabra de Dios que nuestras vidas serán transformadas. Le doy un ejemplo nuevamente. Cómo la Biblia, la lectura de la Biblia con el poder del Espíritu Santo puede transformar vida. Se cuenta de un colportor bíblico. Entiendo que es un vendedor de Biblias. Y estaba yendo con varios ejemplares de la Biblia, pero fue asaltado a mano armada en Sicilia. Sabemos que es una ciudad donde siempre hubo muchas violencia. Entonces se le ordenó a este hombre quemar todos los libros que tenía, vamos a llamarlo, en su bolsa. Y bueno, él aceptó, pero a medida que hicieron el fuego y a medida que iban a ir tirando cada libro, que eran todas Biblias, él le dice: espere un momento, permítame que lea una porción de cada libro antes de quemarlo. De uno leyó el Salmo 23, y uno de los ladrones dijo: este es un buen libro, no vamos a quemarlo, vamos a dejarlo acá. Démelo a mí, dice. Luego dice, de otro leyó el capítulo 13 de 1 Corintios, donde habla del amor, y otro de los ladrones le dice: esto es bueno para mí, déjelo, yo no quiero que se queme. De otro leyó la parte del Sermón del Monte, y de otro leyó la parábola del buen samaritano, de otro leyó la parábola del hijo pródigo, y cada caso con un igual resultado decía: no, a mí me interesa esta historia. Finalmente ningún libro fue quemado, ninguna de las Biblias. Y aquel hombre que vendía Biblias pudo continuar su viaje con la pérdida de sus Biblias, de aquellos libros. ¿Y saben qué ocurrió? Pasaron los años y se encontró nuevamente con aquel ladrón. Yo digo, no es que lo habrá identificado él, sino que el ladrón se fue y se identificó a él, solamente que al llevar esa Biblia, ese ladrón se entregó a Cristo y la palabra de Dios transformó su vida con el poder del Espíritu Santo. Y aquel libro, aquella palabra de Dios transformó su vida. Entonces, la cosecha de la Biblia es la cosecha de vidas cambiadas en todas partes del mundo. También tu vida, también mi vida transformó. Entonces, para hacer las invitaciones, los llamados, le he pedido a nuestra hermana Abigail que pueda traernos una nueva alabanza. Ella trae una canción llamada Tu Palabra. Y en una parte dice: tu palabra es como dulce miel para mis labios.
Esto también dice la misma palabra. Y dice también, yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Vamos a tomar atención en la letra de la música que nos trae la hermana Abigail. Hermana, vamos a escuchar. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Gracias, hermana Abigail, gracias por este hermoso mensaje a través de la música. Quisiera que prestes atención. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente de que tú y yo somos como una hierba que probablemente pronto se ha de secar. Y a lo mejor alguno de ustedes tiene más o menos mi misma edad y ha pasado así el tiempo rápido. Pero la palabra de Dios es la que permanece, la que te está hablando. Por eso, qué bueno es cuando la Biblia te dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree y con el labio se confiesa. Entonces, ¿no quieres ahí en el lugar donde estar decir a viva voz? Sea con quien estés, no importa. Es tu decisión personal. No mires a tu alrededor. No mires. La decisión debe ser tuya y es personal. Pero esto le quiero decir a todos los que están delante de la pantalla, o con su celular, o con un televisor, a través de este medio. Toma esta decisión. ¿Por qué no declaras a Jesús el Señor de tu vida? Confiésalo. Confiesa antes de que reconoces que eres un pecador, que has dejado de lado la palabra, no has tomado en cuenta la palabra y que has vivido en pecado y has defraudado a mucha gente y probablemente hasta a ti mismo. ¿Por qué no le dices a Jesús? Repite conmigo: Señor y Dios, en este momento declaro con mis labios que soy pecador y lo reconozco delante de ti y quiero recibir tu perdón, y para ello en este momento declaro por mis labios que Jesucristo resucitó de los muertos, y declaro con mis labios que Él es el Señor de mi vida. Y en este momento lo recibo, creo en Él. Ven a mi vida, Jesús, transforma mi vida como dice tu palabra, como escuché en testimonios. Transforma mi vocabulario, transforma mi pensamiento, transforma mis ideas. Dame un nuevo ser, para bendición mía, para bendición de mi familia, para bendición de mi trabajo, para bendición de las personas con quien convivo. Recibo a Jesús, transforma mi vida. Usa, Señor, tu palabra y obre tu Espíritu Santo para bendecir mi vida. Quiero decir también a los hermanos ya, ¿cuántas veces hemos escuchado muchos mensajes de que tu vida y mi vida deben ser vidas transformadas, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Tienes un vocabulario nuevo o sigues teniendo un vocabulario grosero? ¿Sigue siendo una persona que reacciona, una persona que se ofende fácilmente, una persona violenta? Hay algo que está ocurriendo que no está bien de acuerdo a la palabra. No estás dejando tu vieja vida. La palabra de Dios dice que eres nueva criatura si estás en Cristo. Cambia, pídele a Dios que quite de tu vocabulario las groserías. Pídele a Dios que quite de ti esas reacciones que tienes. Pídele a Dios que te ayude a servirle si no estás sirviendo en la iglesia. Pídele a Dios que bendiga tu hogar si tú no estás trayendo bendición. Pídele, mi hermano. El Señor quiere bendecir tu vida. Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga tu familia. Dios bendiga tu descendencia con las decisiones que hoy tomas. Porque Dios quiere bendecirte hasta la tercera y cuarta generación al creer en Cristo. Que Dios bendiga nuestras vidas. Busquemos la palabra de Dios. Tenemos que leerla para tener beneficios de vida eterna, beneficios
para toda la familia y para toda gente con quien tratamos. Dios bendiga nuestras vidas. Alabemos, alabemos, adoremos a Él. Anunciamos de su evangelio.